Yo creo que los cuidados estaban infravalorados o estaban subcontratados. Es como si esto lo dejásemos a otro y que alguien se iba a encargar de los cuidados de alguien, ¿no? Y esto no es real. Los cuidados de nuestros mayores y de la gente más vulnerable es responsabilidad de toda la sociedad y es responsabilidad de las autoridades sanitarias, sociales, y es un compromiso que nos tiene que llevar a ese pacto de Estado por la sanidad o en cosas en las que tenemos que estar de acuerdo, y hay que priorizar el cuidado de los más vulnerables. Un centro especial de empleo es una empresa en la que como mínimo el 75% de la plantilla trabaja con discapacidad. En el caso del Hotel El Sueño del Infante, el 90% de la plantilla tiene una discapacidad por trastorno mental grave. Durante la pandemia, el hotel fue catalogado como hotel de emergencia, por lo tanto, la atención a urgencias podía seguir abierto. Se recibe una llamada desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Guadalajara para atender a personas sin techo y se las atiende. Luego una llamada desde la delegación de la Junta de Comunidades para atender a personas que estaban hospitalizadas y precisaban un periodo de cuarentena o esperar a una intervención quirúrgica. Por primera vez, aparte del valor que les está suponiendo en sus vidas el empleo, el trabajo, han pasado a ser cuidadores. Han dejado de ser personas que las cuidan a ser cuidadores de otras personas que precisan apoyo. Pero al final, uno cuando está ingresado y está aislado y tiene miedo, como que su familia se convierte en el personal que te está cuidando a diario. Entonces, nosotros, cuando tú a lo mejor tienes miedo de ir ahí con el traje que llevabas, con la situación tan, a lo mejor incómoda, tan dura de nosotros mismos, pero tenías que demostrar que estabas bien, que estabas para cuidarles y que tú no podías venirte abajo por ellos. O sea, si alguien lo estaba pasando mal ahí, eran ellos. El hecho de cuidar a alguien en una situación tan dura es, yo creo que nuestro labor principal. Por ejemplo, nos pintábamos el nombre en el traje para que nos reconocieran por lo menos por el nombre, aún así dentro de un traje de astronauta, aún así en una nave que no es un hospital, aún así aunque sea en un traslado en una silla de ruedas. Hay que humanizarnos y no podemos olvidar que estamos trabajando con personas, que estamos enfrentándonos a una pandemia muy dura. El miedo está a la orden del día. Quizá esta situación no nos ha pillado tan de improviso como ha ocurrido a la población en general. Lo que sí es cierto es que muchos pacientes que tienen cáncer, que estaban recién diagnosticados o que estaban en plenos tratamientos, han podido encontrar dentro del Grupo Español de Pacientes con Cáncer ese apoyo psicológico tan importante y tan necesario en situaciones tan difíciles como las que ha tocado vivir, porque no solamente te enfrentas a un cáncer, estás aislado, tienes miedo, no sabes dónde acudir, las informaciones son confusas, hay muchos bulos, muchas informaciones que confunden y bueno, para nosotros ha sido un reto muy importante, pero que nos ha hecho darnos cuenta de que estamos preparados para seguir atendiendo y poder seguir dando esos servicios tanto a los pacientes como a nuestras familias. Para nosotros como asociación de pacientes ha sido un reto para atender las situaciones de extrema vulnerabilidad que han vivido las personas, el hacer llegar los fármacos a todas las personas que los necesitaban, tanto españoles que se han quedado en el extranjero debido a esta situación, extranjeros comunitarios que con VIH se han quedado en España y no pueden volver a sus países, españolas con VIH que no podían acceder a su tratamiento para ir a recogerlo al hospital. Yo creo que la sociedad española en su conjunto se ha dado cuenta que esto era muy grave. Posiblemente nos costó un poco darnos cuenta al principio, pero sí que llegó un momento en el que esto nos afectaba a todos. No te puedes mantener al margen de esa realidad que a lo mejor empiezas a ver en el balcón cuando sales a aplaudir. Y yo creo que en una situación de crisis grave es cuando la persona más responde. Nunca habíamos tenido, Cruz Roja nunca en su historia había hecho una movilización de recursos como la que ha hecho en esta campaña. Y nunca habíamos tenido, este número de solicitudes de incorporaciones de nuevo voluntariado como hemos tenido en este llamamiento. Es espectacular que haya habido
casi 30.000 personas que por primera vez se han acercado a Cruz Roja solicitando ser voluntarios. Una de los aprendizajes que podríamos recibir de todo este proceso es todos necesitamos de todos. Es verdad que nadie es imprescindible, pero nadie es prescindible tampoco. Y para que las cosas funcionen en algo tan sensible como puede ser un problema de salud pública, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo empecé trabajando en un centro de salud y que ahí lo que peor recuerdo sin duda son los avisos a domicilio, donde ibas a casas de pacientes que estaban muy graves y donde apenas teníamos medios suficientes para atender a tal cantidad de pacientes, ¿no? Donde había pues enfermos con mucha disnea, con mucha fatiga. Y además a los pacientes, como estaban tan asustados en IFEMA o en sus casas, pues intentabas ofrecerle una medicina humana, tocarles, estar cerca de ellos, hacerles sentir lo más confortables posible, pese a esas condiciones tan hostiles como las de un hospital de campaña. Había pacientes con historias súper dramáticas. Yo recuerdo Francisca, una mujer de 79 años, que había ingresado con su marido en el 12 de octubre. Su marido había fallecido en la cama de su lado en urgencias a las poquitas horas de haber ingresado. No tenían los móviles y a ella, después de varios días ingresada en el 12 de octubre, la habían trasladado a IFEMA. Y sus hijos no sabían dónde estaban. Entonces, después de varios días conseguimos, porque Francisca, claro, no recordaba tampoco los móviles de sus hijos, a través de asistente social conseguimos un teléfono. Y cuando los pusimos en contacto la primera vez, pues... Y hay que humanizar la medicina, mirar al paciente, escucharle, darle las palabras de aliento cuando las necesita, que no podemos explicarle a veces en un lenguaje incomprensible lo que está sucediendo, porque no nos entiende y porque se imagina cosas raras, la verdad. Estos pacientes se imaginaban todos que se iban a morir, todos, y fallecieron muchos, pero la mayoría no, la mayoría se recuperaron. Todas las medidas, las vacunas son las que más impacto tienen a nivel social y más impacto, por lo tanto, tienen a la hora de tener una buena salud pública. Y es la única medida que potencialmente podría erradicar la enfermedad. Tenemos los medios y tenemos la experiencia de haber desarrollado vacunas para virus en donde las vacunas convencionales no funcionaba. Uno de los desafíos más importantes que vamos a tener no es el hecho de tener una vacuna, sino que podamos producir esa vacuna y que esa vacuna pueda ser utilizada y que tengamos las dosis que necesita. Ahora mismo tenemos asignada una partida de $1.000 millones para el desarrollo de la vacuna. Y ahora mismo pues estamos a punto de empezar los ensayos clínicos. Tenemos ya los primeros datos en estudios preclínicos donde se demuestra que nuestra vacuna y la plataforma son válidas. Estos ensayos clínicos van a ir en paralelo también con la fabricación. Hacer una medicina humanizada en estos tiempos es complicado, pero es necesario. En la medida de lo posible lo hemos intentado. De hecho, pues yo creo que la gran mayoría de los que nos hemos hecho médicos ha sido para eso, para cuidar, no solo para curar. El paciente no solo percibe lo que le estás haciendo o su mejora o empeoramiento de salud, sino que percibe el trato que recibe, y eso forma parte incluso de la medicina. O sea que sí, hay que intentarlo. Cosas en positivo que podemos sacar de todo esto, desde luego es, y yo creo que sí que se ha visto, que es la solidaridad de la gente de manera individual. Hemos visto un montón de iniciativas que han surgido de particulares o de grupos pequeños
que han sido una pasada, y esto tiene que servir como experiencia para intentar o que no se repita algo parecido, que va a ser difícil, o por lo menos que la siguiente vez que ocurra estemos preparados a muchos niveles, a nivel pues eso de sociedad, de la manera de comportarse, a nivel económico, a nivel de infraestructuras, a muchos niveles. Una situación como esta en la que nos encontramos pone de manifiesto esa necesidad que tenemos todos de sentirnos cuidados. Es evidente que tenemos que reforzar nuestros sistemas de salud. Hay que tener una visión más preventiva y no asistencial de la sanidad. La investigación no puede parar. Sé que vienen tiempos malos y tiempos complicados, pero dejar de invertir en investigación va a lastrar también a la economía, y esto lo estamos viendo en este momento. Una de las cosas que ha puesto esta pandemia claramente de manifiesto es la importancia que la ciencia tiene. Y solamente de la mano de la investigación y desarrollo vamos a encontrar este tipo de soluciones. Vamos a llevarnos cosas positivas. ¿Quién no echa de menos todo lo que tenemos y que sin embargo en el día a día no damos importancia? Vamos a ser capaces de aprender de esto y a través de ahí dar importancia a lo que lo tiene, a los amores, a la gente que tenemos al lado, a la salud de la que disponemos para poder correr, caminar, escalar montañas, enamorarnos. Si es que todo lo importante de la vida es gratis y hasta momentos como este no sabemos darle importancia.